Presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y ya estamos a la espera de la conexión telemática con Jairén Noriega, candidata a la Asamblea Nacional. Es así, candidata a la Asamblea Nacional. Aquí, ya digo, nos pasaron mal el dato, pero bueno, ahí conversamos y ya luego con ellos. Estimados amigos, invitarles, como siempre, a que sigan en nuestras redes sociales. Somos @hojaderutaeq y a que visiten nuestra página web www.hojaderutaeq.com. Ahí tendrán los mejores artículos para ustedes sacar sus propias conclusiones. Ya está con nosotros Jairén Noriega en la sala de espera, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista. Estimada Jairén, muy buenos días, bienvenida a Hoja de Ruta. Cuéntenos cómo va el tema de la campaña electoral y la coyuntura que se está viviendo en estos momentos cuando hay gente que quiere destituir a toda autoridad que se ha puesto democráticamente en los puestos y se han enfrascado en eso en lugar de buscar tratar de apoyar que haya ya autoridades, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, o en este caso velar por la seguridad de todos los ecuatorianos, exigiéndole al gobierno más acciones. Estimada Jairén, muy buenos días. ¿Cómo ve la situación? Hola César, ¿qué tal? Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que sí, ya la campaña electoral inició y nosotros como Revolución Ciudadana nos encontramos sumamente esperanzados porque sentimos el cariño de la gente, pero sobre todo, digamos, una reflexión que es clave en este momento y es que ya la gente sabe que vivimos una crisis tal que no tiene que ver solamente con la seguridad, sino también con todas las dimensiones que podríamos tener en la sociedad una crisis, y eso hace que, digamos, el binomio más opcionado para solucionar esa crisis de cara a la gente es el binomio de Luisa González y el compañero Andrés Arauz. Y en ese sentido, nosotros, igual como candidatos a la Asamblea Nacional, tenemos la responsabilidad, obviamente, de poder llevar ese mensaje de las propuestas, ¿no?, que nosotros hemos planteado como proyecto político, así que por ese lado bastante contentos, bastante felices y sumamente comprometidos para ganar, además en una sola vuelta, teniendo en cuenta que el país no puede perder más tiempo, y una segunda vuelta implicaría además, por ejemplo, que posiblemente el presidente Guillermo Lasso sea quien defina el presupuesto para el año 2024, si es que nosotros no llegamos a ganar en primera vuelta u otro candidato, ¿no? Ahora, respecto a lo que usted menciona, a mí me parece fundamental y tiene que ver con que se pensaba, o más bien el discurso oficial del presidente Guillermo Lasso era de, digamos, del país con la asamblea es el problema del país, ¿no? Entonces, cuando disolvemos la asamblea, automáticamente todos los problemas se van a acabar y él va a poder gobernar. Él va mágicamente a dejar de ser un inútil, un indolente, y entonces las cosas van a empezar a funcionar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que más bien con una asamblea cerrada, una asamblea que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso para evadir la responsabilidad política del juicio que se estaba siguiendo en su contra por el delito de peculado, ha generado que, por ejemplo, intenten pasar vía decreto ley ciertos temas que son absolutamente perjudiciales para las y los ecuatorianos. Vemos en las últimas semanas también una discusión alrededor de subir la edad de jubilación por parte de un grupo, ¿no?, de un comité que fue designado por el presidente Guillermo Lasso, subir la edad de jubilación perjudicando así a miles, yo diría millones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, vemos que ni de salida el presidente Guillermo Lasso, digamos, recula, ¿no?, en su plan de gobierno, que siempre fue un plan encaminado a favorecer a unos grupos muy pequeños de poder, y más bien es importante que ya el nuevo gobierno, la nueva Asamblea Nacional, lo más pronto posible puedan entrar en funciones para iniciar la recuperación del país. ¿Cómo ve Jairén Noriega la participación de los jóvenes en esta elección? Hay listas en diferentes partidos, pero
¿Realmente sí hay la participación de los jóvenes o cree que los jóvenes siguen estando enojados con los políticos y con la política? A ver, yo lo que creo primero es que es un gran avance a nivel de legislación, a nivel de la región, incluso porque, digamos, discutir o que esté en norma temas tan importantes como la paridad, como la alternancia y también como, digamos, lo que podría llamarse una cuota de jóvenes, en este caso en el Ecuador es del 25% que debemos integrar las listas, la verdad es que es un paso cualitativo importante. Ahora, no todos los partidos políticos cumplen con estas normas por convicción. Y ahí yo le digo, yo hago parte de orgullosísimamente de la Revolución Ciudadana, que es un partido que desde el primer día dijo, nuestro binomio será paritario. ¿No? Incluso cuando todavía no había nombres definidos, lo único que estaba definido era que nuestro binomio sería paritario, ¿no? Y en ese sentido, digamos, somos la única fuerza política que ha presentado como candidata a la presidencia de la República, el cargo más importante y la más alta responsabilidad del país, le hemos confiado a una compañera absolutamente preparada, la compañera Luisa González, la única que tiene experiencia en el servicio público. Y digamos, eso marca una diferencia. En el caso de los jóvenes, le diría lo mismo, César. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 25 años de edad y estoy encabezando uno de los distritos más importantes, no solamente a nivel de Pichincha, sino a nivel nacional, que es el Distrito 3, las parroquias rurales de Quito, donde se encuentra, por ejemplo, la parroquia más grande, no solo de Pichincha, sino del país, Calderón. Y para mí no solamente que es un orgullo enorme, sino una altísima responsabilidad demostrar que los jóvenes cuando entramos en política podemos hacer las cosas diferente y podemos además desempeñar las responsabilidades, los roles que nos encargan de forma absolutamente responsable. Ahora, si nosotros miramos qué pasa con los votantes jóvenes, esa es una pregunta que se hacen absolutamente todos los candidatos, ¿no? Todos los candidatos y candidatas en todas las elecciones. La gran pregunta que se hacen sus estrategas, ¿no? Es, bueno, ¿cómo llegamos al voto joven, ¿no? ¿Cómo alcanzamos la simpatía de este sector de la población? Primero que no es minoritario, de hecho en la elección pasada era la mayoría de personas, de votantes, eran millennials, eran centennials, y la pregunta era, bueno, ¿cómo llegamos a estos votantes? Y a mí me parece, y te lo digo como joven, ya ni siquiera como política o como candidata, sino, digamos, como una joven más, yo te diría la respuesta es sumamente fácil. Y la respuesta se encuentra en que, primero, que nos tomen en serio, ¿no? A mí me da la impresión de que en política muchos candidatos y candidatas nos infantilizan, ¿no? Y dicen, bueno, a los jóvenes no les importa la política, entonces hablemos de cualquier cosa, dediquémonos a contar chistes, o dediquémonos a bailar en TikTok o a rapear, ¿no? Y ves unos experimentos de lo más ridículos en redes sociales creyendo que con eso van a llegar a los jóvenes y a las jóvenes, y te digo, de plano, eso no es así. A nosotros los jóvenes nos atraviesan problemas gravísimos como la falta de cupos en las universidades públicas, nos afecta el desempleo juvenil, nos afecta, por ejemplo, el propio tema que ahora se está discutiendo, ¿no? El subir la edad de jubilación, el alterar las condiciones de los derechos laborales, porque ahora mismo somos un sector desempleado y a la par precarizado, ¿no? Si a alguien le quieres precarizar en el trabajo, va a ser al joven, basándote en que no tiene experiencia, basándote en que, bueno, le puedes pagar un poco menos porque hace un trabajo más junior, etcétera. Esos son problemas que tenemos que enfrentar desde la política pública. También hemos visto que los niveles de suicidio en los jóvenes han aumentado, ¿no? Progresivamente. Y ocuparnos de la salud mental, hablar de la salud mental, es algo de lo que los candidatos deberían estarse ocupando y no lo están haciendo, porque de vuelta se sigue pensando que los jóvenes van a votar por ti en tanto te subas al tren más popular en TikTok
y te salga bien, cuando nada tiene que ver. Yo creo que las redes sociales son una herramienta potentísima para generar conversaciones relevantes alrededor de temas que a los jóvenes nos interesa y queremos también discutir esas propuestas, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, mi propio objetivo a nivel personal, pero también veo que es un esfuerzo a nivel de mi organización política, la Revolución Ciudadana, es poder poner a discusión ciertas propuestas que podamos incluso irlas afinando, ¿no? Construyendo con los jóvenes. Estimada Jairén, esta campaña, justamente por ser la única mujer, la candidata Luisa González a la presidencia de la República, ha tenido muchos ataques y se ha dado esta violencia política. ¿Qué opinión te merece a ti que en vez de pelear con argumentos se tenga que recurrir justamente a la violencia y a sobajar a una mujer? No, a ver, absolutamente repudiable, no es la primera vez que nosotros vemos cómo además quienes agreden a Luisa son las mismas personas que en su momento agredieron, por ejemplo, a la colega Mónica Palacios, ¿no? De hecho, hubo una sentencia, ya existe un precedente de una sentencia a favor de una mujer que ha sido violentada políticamente, como es el caso de mi ex compañera Mónica Palacios, ahora también candidata a la Asamblea Nacional. Y lastimosamente te digo, César, esos ataques no vienen de personas comunes, que igual son reprochables, pero más reprochable es que esos ataques vengan de personajes públicos, de personas que, voy a poner entre comillas, son líderes de opinión, de que esos ataques sean replicados por falsos periodistas, que no son más que, yo te diría, trolls. O sea, hay gente de carne y hueso que actúa literalmente como si fuese un troll, ¿no? En Twitter, en redes sociales. Y eso da cuenta también, digamos, de todo lo que nos falta como sociedad, porque rechazar los ataques contra Luisa González debería, digamos, ser un rechazo que no distinga banderas políticas, que no distinga banderas partidarias. Y yo no he visto, y a mí esto me parece terrible, yo no he visto a un solo candidato a la presidencia de la República que se haya solidarizado con Luisa González. No he visto a uno solo que haya rechazado este tipo de violencia. Y cuando nosotros callamos frente a la violencia, cuando guardamos silencio frente a la violencia, lo que parecería es que estamos de acuerdo o estamos naturalizando, o digamos a través de la indiferencia, a través del silencio, nos convertimos en cómplices de esa violencia, que ojo, además, no es solamente un ataque contra Luisa González, es un ataque contra millones de mujeres que como ella tuvieron que abandonar sus estudios en su momento, ya sea por situaciones de embarazo, o muchas mujeres también abandonan sus estudios porque lastimosamente no ha estado tan naturalizado que nosotras las mujeres seamos las únicas que tienen que encargarse de los trabajos de cuidado, y eso hace que nosotras tengamos que interrumpir o muchas veces abandonar nuestros proyectos de vida para poder encargarnos de estas tareas socialmente asignadas. Entonces, atacar a Luisa es atacar a las mujeres ecuatorianas, es atacar a las madres ecuatorianas, y eso es algo que no deberíamos permitir. Y es algo de lo que deberían pronunciarse, como bien dicen los otros candidatos. Estimada Jairén, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana, conversar un poco sobre la coyuntura política y seguir adelante en la campaña electoral. Estimada Jairén, tu mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Bueno, gracias César por esta invitación. A todos quienes nos escuchan, decirles que me parece que ya llegó el momento de tomar una decisión, que es ahora o nunca. Que el gobierno de Guillermo Lasso nos demostró que se puede superar en mediocridad y se puede superar en inoperancia respecto, ¿no?, a lo que vivíamos en el gobierno de Lenín Moreno. Y cuando a mí me hacen la pregunta de si en un año y medio se pueden hacer cosas o se puede cambiar el país, la respuesta es no,
porque son 6 años de indolencia, 6 años de recortes presupuestarios, 6 años de destrucción del país, que va a tomar tiempo esa recuperación, pero que en ese año y medio podemos iniciar a encaminar esa recuperación de la patria, pero de no ser el binomio de Luisa y Andrés quien llegue a gobernar este país, créanme que las cosas sí pueden estar peor, sí podemos vivir peor de lo que vivimos en este momento, pero también sí podemos empezar a vivir mejor, y la Revolución Ciudadana es la única opción electoral que nos ofrece esa posibilidad de recuperar la dignidad, de recuperar los derechos, y digamos eso está en nuestras manos, ¿no? En nuestras manos, en una herramienta tan potente como es la herramienta del voto popular, podemos empezar a cambiar esa realidad. Así que nada, invitarlos a que se sumen a esta gran cruzada por el resurgir de la patria. Muchísimas gracias. Ha sido Jairén Noriega quien ha estado con nosotros, candidata a la Asamblea Nacional por el distrito de las parroquias rurales de la provincia de Pichincha. Nosotros le agradecemos, le enviamos un abrazo y regresamos luego de este corte. Nuestro compañero Andrés Espaudo estará con otra entrevista